Sean todos bienvenidos. El día de hoy hablaremos un poco acerca de los trastornos infantiles. Luego tenemos que hacer mención de que las alteraciones conductuales aparecen mucho antes que las alteraciones emocionales y que por otro lado, los trastornos generalizados del desarrollo, aunque suelen aparecer durante la infancia, estos permanecen o frecuentemente se mantienen durante la etapa adulta. Dentro de la clasificación tenemos en primer lugar lo que son los trastornos del aprendizaje, los trastornos de la comunicación, los trastornos de eliminación, los trastornos de las habilidades motoras, los trastornos generalizados del desarrollo, entre otros trastornos, y por hacer mención de uno de ellos hablaremos del retraso mental, que según el DSM-5 sustituye este término por trastornos del desarrollo intelectual, en cual lo define como una dificultad intelectual caracterizada por una limitación significativa del funcionamiento intelectual, así como de las conductas adaptativas, tal y como se manifiesta en las habilidades adaptativas conceptuales, prácticas y sociales. Dentro de los factores de riesgo haremos mención de tres: aquellos que se producen antes de la concepción, que son los factores hereditarios, como la enfermedad de Tay-Sachs o el síndrome del cromosoma X frágil. En segundo lugar, tenemos aquellas que se producen durante la gestación, que es un encefaloceles, citomegalovirus, un déficit de nutrición materna, infección por virus de inmunodeficiencia humana y toxoplasmosis. Y en tercer lugar, aquellas que se producen durante el trabajo de parto y el puerperio. Entre ellas tenemos lo que es la hipoxia, el traumatismo craneoencefálico y la prematuridad. Dentro de las pautas diagnósticas o criterios diagnósticos, tenemos en primer lugar que tiene que existir un paciente con un índice de coeficiente intelectual por debajo del promedio, generalmente menor a 70 puntos. En segundo lugar, un paciente que presenta una alteración significativa de las conductas adaptativas cotidianas. Y en tercer lugar, tenemos de que esto se produce antes de los 18 años de edad. Para hablar de una vez de lo que son su clasificación, tenemos que el trastorno del desarrollo intelectual se clasifica de acuerdo con el índice de coeficiente intelectual. Esto dado entonces en el leve, que va de 50 a 55 puntos, el moderado, que va de 35 a 40 puntos, el severo, que va de 20 a 25 puntos, el profundo, que va menor o cifras inferiores a 20 a 25 puntos, y el trastorno generalizado del desarrollo de gravedad no especificada, que es aquella en la cual el paciente presenta la sintomatología o se presume de un trastorno por retraso mental. Sin embargo, la inteligencia del paciente no puede ser evaluada mediante los test convencionales. Y dentro de las pautas diagnósticas tenemos que establecer de que primero los pacientes cumplan con los criterios anteriores y además se establecerán dos escalones. En el primer escalón hablaremos de una buena anamnesis, donde hay que interrogar acerca de los antecedentes personales, familiares y hábitos psicobiológicos del paciente, en donde podamos conseguir o indagar información que nos permita encontrar el origen o la causa de la enfermedad del paciente, bien sea hereditario, ambiental o genética. En el segundo, estudios complementarios, que son los estudios psicométricos, los estudios analíticos y neuroradiológicos. Y por último tenemos el pronóstico, que es de vital importancia y va directamente relacionado con los factores de riesgo. Y cabe hacer mención de que tenemos que conocer o tener conocimiento acerca de las disposiciones del sistema de salud y de educación para poder apoyar a este paciente a que se inserte en lo que son la vida social y laboral. Seguido, por último, tenemos que hablar acerca de las emergencias psiquiátricas e intervenciones en crisis, donde la Asociación Estadounidense de Psiquiatría define las emergencias psiquiátricas como todas aquellas alteraciones agudas del pensamiento, del estado de ánimo, del comportamiento y de las relaciones sociales que requieran una intervención inmediata, estas solicitadas por lo que sería el familiar, el paciente o la comunidad. Se clasifica en lo que son las agitaciones psicomotriz, las crisis de angustia, la crisis de ansiedad, las conductas suicidas y el síndrome confusional. Y dentro de lo que sería el manejo terapéutico tenemos de que estos pacientes hay que establecer una muy buena comunicación médico-paciente, debido a que la entrevista clínica representará una gran importancia, que nos permitirá indagar acerca de lo que presenta el paciente y poder dar un diagnóstico referido a esta crisis, donde además el tratamiento farmacológico únicamente tiene que ser utilizado cuando el paciente presente importantes crisis de insomnio, de ansiedad, y donde además el paciente también presente unos trastornos de base para ayudarlo con su tratamiento farmacológico. Con esto hemos concluido el tema. Muchísimas gracias por su atención.